Capítulo cuarto. Al rechazar el parecer de los antiguos acerca de la sumisión de la voluntad del pueblo a una sola persona elegida por la divinidad y a la sujeción de esa voluntad a la divinidad, el historiador no puede avanzar un paso sin contradecirse, sin seguir uno de estos dos caminos, o retornar a la creencia antigua sobre la participación directa de la divinidad en las obras humanas, o explicar netamente la importancia de la fuerza que producen los acontecimientos históricos que se llama poder. Como es imposible un retorno al primer camino porque la creencia está destruida, precisa pues explicar la importancia del poder. Napoleón ha dado orden de reunir las tropas y marchar a la guerra. Este fenómeno es para nosotros tan habitual que la pregunta ¿por qué 600.000 hombres marchan a la guerra bajo una orden de Napoleón? Nos parece absurda, ocupaba el poder y por esta razón se hizo lo que ordenó. Esta respuesta es totalmente satisfactoria si creemos que el poder le fue dado por Dios, pero si dejamos de admitirlo, entonces tendremos que afirmar que se trata del poder de un hombre sobre los demás. Este poder no puede ser el directo de la preponderancia física de un ser fuerte sobre un ser débil, preponderancia basada sobre la aplicación o la amenaza de la aplicación de la fuerza física, como por ejemplo el poder de Hércules, y no puede fundamentarse tampoco sobre la primacía de la fuerza moral, como piensan ingenuamente algunos historiadores cuando dicen que los personajes históricos son héroes, es decir, hombres dotados de un vigor de alma y de espíritu particulares que se denomina genio. Ese poder no puede estar cimentado como Napoleón, cuyas cualidades morales son muy discutibles. La historia nos enseña que ni los Luis XIV ni los Metternich, que dirigieron a millares de hombres, no solo carecían de cualidades morales particulares, sino que al contrario eran moralmente inferiores a cada uno de los millones de personas que se movían según sus designios. Desde el momento en que la fuente del poder no reside ni en las cualidades físicas ni morales de la persona que lo posee, es evidente que ha de hallarse fuerza fuera de la persona, es decir, en las relaciones existentes entre las masas y el individuo que tiene el poder. Así es como la ciencia del derecho comprende el poder, esa ciencia que cual una especie de caja de cambio de la historia permite el trueno de los conceptos históricos del poder por oro puro. El poder es la suma de las voluntades de las masas reflejadas mediante acuerdos expresos o tácitos en los gobernantes que aquellas eligen en el dominio de la ciencia del derecho, ciencia que se forma a base de razonamientos. Por ejemplo, ¿cómo debería constituirse el Estado y el poder si fuera posible hacer esto o aquello? En la ciencia del derecho, repetimos todo, aparece con claridad meridiana, pero en cuanto aplicamos aquella a la historia, entonces la definición del poder reclama algunas explicaciones. La ciencia del derecho considera el Estado y el poder del mismo modo que los antiguos consideraban el fuego, es decir, como algo absolutamente existente. Para la historia, el Estado y el poder no son sino meros fenómenos, así como para la física moderna el fuego no es un elemento sino un fenómeno. De esa diferencia esencial entre las opiniones de la historia y las de la ciencia del derecho se infiere que ésta está en posesión de los atributos en virtud de los cuales debería organizarse el poder y qué significado tiene éste al existir como algo inmutable al margen del tiempo. En cambio, nada puede contestarnos respecto a las preguntas históricas acerca de la importancia del poder, la cual va modificándose con el transcurso del tiempo. Si convenimos que el poder es la suma de las voluntades transportada a un gobierno, es pues Pugachev el representante de las voluntades de las masas, y si no lo es, ¿por qué entonces lo es Napoleón primero? ¿Por qué Napoleón III, cuando lo prendieron en Boulogne, era un delincuente y por qué luego los delincuentes fueron los que procedieron a su detención? Durante las revoluciones palaciegas, a las que participan a veces dos o tres personas, es también transferida la voluntad de las masas al nuevo personaje. En las relaciones internacionales es transmitida al conquistador del pueblo la voluntad de las masas de este. En 1808 la voluntad de la Alianza del Rin y se reflejaba en Napoleón. Pero ocurría lo mismo cuando en 1809 nuestras tropas aliadas con los franceses marchaban a luchar con los austríacos. Tales preguntas pueden contestarse de tres maneras. Primera, reconocer que la voluntad de las masas es transferida siempre a aquel cuyos gobernantes que han sido objeto de su elección y que, por lo tanto, cada aparición de un nuevo poder y toda
y elección, y que por lo tanto cada aparición de un nuevo poder y toda lucha contra este, una vez ha sido investido, tiene que ser considerada como una violación del verdadero poder. Segunda, a admitir que la voluntad de las masas es transmitida a los gobernantes condicionalmente y demostrar que todas las restricciones y hasta la anulación del poder provienen de infracciones cometidas por los gobernantes a las condiciones bajo las cuales aquel ha sido transmitido. Tercera, reconocer que la voluntad de las masas es transportada a los gobernantes condicionalmente, pero bajo condiciones desconocidas e indefinidas, y que la aparición de muchos poderes sin lucha y la caída de los mismos provienen únicamente del cumplimiento más o menos completo por el gobernante de estas condiciones desconocidas, según las cuales las voluntades de las masas son transferidas de una persona a otra. Es con una de esas tres maneras como los historiadores explican las relaciones de las masas con los gobernantes. Los mismos historiadores particulares y biógrafos a los cuales nos hemos referido anteriormente reconocen, por así decirlo, que la suma de las voluntades de las masas es transmitida totalmente a los personajes históricos. Por eso, al describir un solo poder cualquiera, esos historiadores suponen que dicho poder es el único absoluto y verdadero, y que cualquier otro que esté en contraposición con él no es un poder sino un atentado contra el poder, es decir, una violencia. Su teoría, buena para los periodos primitivos y pacíficos de la historia y aplicada a los complicados y tempestuosos de la vida de los pueblos durante los cuales surgen al mismo tiempo varios poderes que luchan entre sí, tiene el inconveniente de que el historiador legitima parte para no significar sino violaciones de poder, mientras que los republicanos y los bonapartistas intentarían probar, los unos que el verdadero poder reside en la convención, los otros que radicaba en el imperio, y los restantes que no era sino la violación del poder. Resulta pues evidente que el contradecirse mutuamente de esta suerte, las explicaciones que esos historiadores dan del poder solo pueden ser aceptadas por chicos. Impresionados por la falsedad de esta opinión histórica, los demás historiadores afirman que el poder está basado en la transmisión condicional a los gobernantes de la suma de voluntades de las masas y que los personajes históricos no ocupan el poder sino bajo la condición de cumplir el programa que, mediante un acuerdo tácito, les ha sido prescrito por la voluntad del pueblo. Sin embargo, los historiadores no dicen en qué consiste tal programa, y si lo dicen, se contraponen mutuamente. Cada historiador, de acuerdo con su parecer respecto a lo que constituye el fin del movimiento de los pueblos, se representa a sí mismo tal programa en el marco de la grandeza, la riqueza, la libertad y la instrucción de los ciudadanos de Francia o de otro país. Sin embargo, sin referirnos a las contradicciones de los historiadores a propósito de ese programa, incluso admitiendo la existencia de uno solo, común a todos, los hechos históricos contradicen casi siempre esa teoría. Si las condiciones bajo las cuales se transmite el poder consisten en la riqueza, la libertad y la instrucción del pueblo, ¿por qué pues Luis XIV y los Iván IV terminaron tranquilamente su reinado, y en cuanto Luis XVI y Carlos I fueron condenados al suplicio por sus pueblos? A esta pregunta contestan los historiadores que la actividad de Luis XIV, contraria al programa establecido, cayó de rechazo sobre Luis XVI. Pero ¿por qué no sobre Luis XIV o Luis XV? ¿Por qué precisamente sobre Luis XVI? ¿Qué reflexión hacerse? Esta pregunta no tiene respuesta ni puede tenerla. Tampoco es posible explicarse por qué la suma de voluntades se transfiere por espacio de muchos siglos de esos gobernantes a sus herederos, y por qué de pronto durante 50 años se transporta aquella a la convención, al directorio, a Napoleón, a Alejandro, a Luis XVIII, otra vez a Napoleón, a Carlos X, a Luis Felipe, al gobierno republicano del 48, a Napoleón III. Al explicar esas transferencias que se realizan rápidamente de las voluntades de una persona, sobre todo en las relaciones internacionales, las conquistas, las alianzas, esos historiadores tienen que reconocer a pesar suyo que una parte de tales acontecimientos no se deben a la traslación regular de las voluntades, sino a los azares que tan pronto dependen de la astucia como de un error
a la perfidia o a la debilidad del diplomático, del monarca o del jefe del partido. Así pues, los más de los fenómenos históricos, las guerras civiles, las revoluciones, las conquistas, son presentados por estos historiadores no como el efecto de la transmisión de las voluntades libres, sino como el resultado de la voluntad falsamente dirigida por uno o más hombres, es decir, como una nueva violación del poder. Por eso los acontecimientos históricos, según los historiadores de este tipo, son, en lo más de los casos, desviaciones de la historia. Estos historiadores semejan a los botánicos que, después de observar que ciertas plantas salen de la semilla con dos cotiledones, sustentarán que lo que se desarrolla lo hace desdoblándose en dos hojas y que la palmera, las setas y hasta el roble, que al adquirir frondosidad no presentan las dos hojas parecidas, se apartan de la teoría. Pero en este caso, si la fuerza que impele estos pueblos no reside en los personajes históricos, sino en los mismos pueblos, ¿en qué consiste la importancia y la significación de esos personajes históricos? Los personajes históricos, dicen estos historiadores, expresan la actividad de las masas. En este caso se plantea, sin embargo, una pregunta: ¿acaso toda la actividad o solo una determinada parte de la actividad de los personajes históricos es la expresión de la voluntad de las masas? Si toda la actividad de los personajes históricos es la expresión de la voluntad de las masas, ¿cómo opinan algunos? Las biografías de Napoleón y de Catalina II, con todos los detalles y habladurías de la corte, son la expresión de la vida de los pueblos, lo que es una evidente insensatez. Y si no es un aspecto de la actividad de un personaje histórico lo que constituye la expresión de la vida de los pueblos, ¿cómo creen los historiadores, que se llaman filosóficos, entonces, para definir qué sector de la actividad de los citados personajes expresa la vida de los pueblos? Debe saberse en primer lugar en qué consiste esa vida. En presencia de esta dificultad, los historiadores de categoría inventan una abstracción muy vaga, muy escurridiza y que permite, en general, clasificar por su conducto numerosos acontecimientos, afirmando al mismo tiempo que tal abstracción constituye el objetivo del movimiento de la humanidad. Las abstracciones generales admitidas con frecuencia por los más de los historiadores son las siguientes: la libertad, la igualdad, la instrucción, el progreso y la civilización. Al asignar como fin del movimiento de la humanidad cualquier abstracción, los historiadores proceden al estudio de los hombres que han dejado tras sí el mayor número de monumentos: los reyes, los ministros, los capitanes, los escritores, los reformadores, los papas, los periodistas, en la medida según la cual todos estos personajes, a su juicio, han defendido o combatido una cierta abstracción, pero como no ha quedado plenamente demostrado que el fin de la humanidad sean la libertad, la igualdad, la instrucción o la civilización, y teniendo en cuenta que es el vínculo existente entre las masas y los gobernantes y los dueños de la humanidad, se basa únicamente en la suposición arbitraria de que la suma de las voluntades de las masas se transfiere siempre a los personajes de primer plano. La actividad de los millones de hombres que emigran, que incendian sus casas, que abandonan la agricultura y se destruyen mutuamente, no se expresa nunca en la descripción de una docena de personas que no incendian casas, que no se ocupan de agricultura y que no dan muerte a sus semejantes. La historia nos lo demuestra a cada instante. ¿Acaso puede explicarse el movimiento de los pueblos de Occidente a fines del siglo XVIII y su marcha hacia Oriente por la actividad de Luis XIV, Luis XV, Luis XVI, de sus amantes, de sus ministros, por la vida de Napoleón, de Rousseau, de Diderot, de Beaumarchais y otros? El movimiento del pueblo ruso hacia Oriente, Kazán y Siberia, se expresa por ventura en los rasgos del carácter enfermizo de Iván IV y su correspondencia con Kurbsky. ¿Puede explicarse el movimiento de los pueblos durante las cruzadas por la vida y las actividades de Godofredo de Bouillon, de San Luis y otros? Para nosotros el movimiento de los pueblos de Occidente hacia Oriente permanece incomprensible, sin finalidad alguna, sin jefes, con una multitud de vagabundos, con Pedro el ermitaño, y la cesación de este movimiento es más incomprensible
que todavía al tener en cuenta que los actores históricos habían asignado a aquel un fin razonable y santo, la liberación de Jerusalén, los papas, los reyes y los caballeros impulsaban a los pueblos a libertar a la Tierra Santa, pero estos se negaban a cometer tal empresa porque la causa desconocida que antes les impedía había dejado de existir. La historia de Godofredo y de los trovadores no puede englobar evidentemente la vida de los pueblos, es simplemente su historia particular, mientras que la de los pueblos y sus aspiraciones ha permanecido inédita. Menos aún nos explica la vida de los pueblos, la historia de los escritores y de los reformadores, en tanto que la de la civilización nos expone las aspiraciones y condiciones de la vida y los pensamientos de un escritor, de un reformador. Nos relata que Lutero tenía un carácter violento y que pronunció tales y tales palabras. Nos dice que Rousseau era desconfiado y que escribió tal o cual libro, pero aún seguimos ignorando por qué. Después de la Reforma, los pueblos se mataron los unos a los otros y por qué durante la Revolución Francesa hubo tantas muertes. Sí, como suelen hacer los historiadores más recientes, se compilan esas dos historias, tendríamos la de esos monarcas y los escritores, pero no lo de la vida de los pueblos. Capítulo quinto. En la vida de algunos personajes no se comprendía en modo alguno la vida de los pueblos, porque no se ha dado con el vínculo que pudiera existir entre aquellos y estos. La teoría según la cual ese vínculo está basado en la transmisión a los personajes históricos de la suma de las voluntades es una hipótesis que la experiencia histórica no confirma. La teoría de la transmisión de la suma de voluntades de las masas a los personajes históricos tal vez explique no pocas cosas en el campo de la ciencia del derecho y sea quizá necesaria para hacer su propio fin, pero aplicada a la historia en los comienzos de la misma, cuando surgen revoluciones, conquistas y guerras civiles, esas teorías no explican absolutamente nada. La citada teoría parece indiscutible justamente porque no puede someterse a la prueba el acto de la transmisión de voluntades del pueblo, bajo la cualquier forma que se produzca el acontecimiento, sea quien fuere quien asuma su jefatura, la teoría puede ser siempre hacernos aceptar que tal personaje se ha colocado al frente del movimiento porque la suma de las voluntades se ha concentrado en él. Las respuestas dadas por dicha teoría a las cuestiones históricas se parecen a las de un hombre que al mirar un rebaño en movimiento, sin tener en cuenta las diferentes condiciones del pastoreo, los distintos parajes del campo y la dirección dada al rebaño por el pastor, júzgase las causas de una u otra dirección según el animal que marche en la cabeza. El rebaño sigue esta dirección porque el animal que marcha adelante actúa de guía y la suma de las voluntades de todos los demás animales es transmitida al conductor. Así contestan los historiadores de la primera categoría que reconocen la transmisión absoluta del poder. Si los animales que marchan al frente del rebaño no son ya los mismos, se debe a que la suma de las voluntades de todos ellos se transfiere de un extremo a otro en el caso de que el cuadrúpedo que va en cabeza siga la dirección elegida por todo el rebaño. Así responden los historiadores que reconocen que la suma de las voluntades de las masas es transmitida a los gobernantes bajo las condiciones que aquellos creen desconocidas. Con semejante procedimiento de examen sucede a menudo que el observador, al calcular la dirección que ha escogido, toma por conductores a los que, debido al cambio de dirección de las masas, no se ya en la vanguardia, sino al lado y aún tal vez detrás. Si los animales que van en cabeza sustituyen sin parar y si cambia la dirección de todo el rebaño, se debe a que para alcanzar una dirección que nos es conocida, los animales transmiten su voluntad a los que vemos, por lo que para estudiar los movimientos del rebaño hay que observar a todos los animales que nos parecen dignos de ser notados y que marchan por un lado y otro. Así hablan los historiadores de la tercera categoría que reconocen como expresión de un cierto tiempo a todos los personajes históricos, desde los monarcas hasta los periodistas. La teoría de la transmisión de las voluntades de las masas o los personajes históricos no es sino una perífrasis, la repetición, con otras palabras, de la misma pregunta: ¿cuál es la causa de los acontecimientos históricos? El poder. ¿Qué es el poder? El poder es la suma de las voluntades transferidas a una sola persona. ¿Bajo qué condiciones se transmiten a una sola persona las voluntades de las masas? En la expresión de una sola persona de la voluntad de todos los hombres, es decir, que el poder es el poder, como si dijéramos que el poder es una palabra cuyo significado no es
nos es incomprensible. Si el dominio del conocimiento humano se limitara únicamente al rendimiento abstracto, analizando la explicación del poder de la ciencia, la humanidad llegaría a la conclusión de que el poder no es sino una palabra que en realidad no existe, pero soslayando el razonamiento abstracto, el hombre posee aún para reconocer el fenómeno el instrumento de la experiencia con el que verifica los resultados de su reflexión. Y la experiencia dice que el poder no es solamente una palabra, sino un fenómeno que existe realmente. Sin hacer mención de que si el concepto del poder es imposible hilvanar una descripción acerca de la actividad colectiva de los hombres, la existencia de aquel aparece demostrada no solamente por la historia, sino también por la observación de los conocimientos contemporáneos. Cada vez que tiene lugar un hecho histórico surge un hombre o unos hombres, bajo el imperio de cuya voluntad aquel se realiza. Bajo la orden de Napoleón III los franceses marchan hacia México. Bajo las órdenes del rey de Prusia y de Bismarck, las tropas se dirigen a Bohemia. A una orden de Napoleón I, sus ejércitos invaden a Rusia. Bajo la voluntad de Alejandro I, los franceses se someten a los Borbones. La experiencia nos demuestra que cualquier suceso se realiza siempre según la voluntad del hombre o de los hombres que lo han ordenado. Los historiadores, habituados a las antiguas creencias sobre la participación divina en las obras humanas, atribuyen la causa del acontecimiento a la expresión de la voluntad de la persona investida del poder. Sin embargo, esta conclusión no está confirmada por la razón ni por la experiencia. Por una parte, el razonamiento nos demuestra que las expresiones de la voluntad de unos hombres y las palabras de los mismos no son sino una parte de la actividad general que se refleja en el hecho, sea una guerra o una revolución. Por este motivo, no puede admitirse que sean las palabras la causa directa del movimiento de millones de individuos, sin admitir asimismo la fuerza incomprensible y sobrenatural, el peligro. Por otra parte, si aceptamos que las palabras pueden ser la causa del acontecimiento, la historia nos demuestra que las expresiones de la voluntad de los personajes históricos no produce en los más de los casos ningún efecto, es decir, que con frecuencia no solamente no se cumplen sus órdenes, sino que a veces son estas ejecutadas distintamente o a como habían sido prescritas. Sin admitir la participación divina en las obras de la humanidad, no podemos aceptar el poder como la causa de los acontecimientos. Desde el punto de vista de la experiencia, el poder no es más que una dependencia entre la expresión de la voluntad de una persona y la ejecución de esa voluntad por otras personas. Para explicarnos las condiciones de esa dependencia, hemos de restablecer ante todo el concepto de la expresión de la voluntad, refiriéndola no a la divinidad, sino a un hombre, sino, como nos dice el historiador antiguo, la divinidad da la orden y expresa su voluntad. Esta no depende, pues, del tiempo ni ningún suceso la provoca, puesto que la divinidad no está en relación con el acontecimiento, pero si nos referimos a las órdenes, expresiones de la voluntad de los hombres que actúan en el tiempo, y queremos explicarnos el vínculo que existe entre las órdenes y los hechos, hemos de establecer primero las condiciones bajo las cuales los acontecimientos se producen, o sea, la continuidad del movimiento en el tiempo, tanto de los sucesos como de las personas que los ordenan, y segundo, las condiciones de la necesaria ligazón en que se encuentra la persona que da las órdenes respecto a quienes las cumplen. Capítulo 6. Solamente la expresión de la voluntad de la divinidad, que no depende del tiempo, puede referirse a una serie de acontecimientos que han de tener lugar en unos cuantos años o en unos cuantos siglos, y únicamente la divinidad puede por su propia voluntad definir la dirección del movimiento de la humanidad. En cambio, el hombre actúa siempre en el tiempo y él mismo participa del suceso. Al restablecer la primera de las condiciones omitidas, o sea, la condición del tiempo, podremos comprobar que ni una sola orden puede ser ejecutada sin otra procedente que haga posible la realización de la siguiente. Una orden no surge nunca separadamente y no encierra en sí misma una serie de acontecimientos. Cada orden deriva de otra y no se refiere nunca a una continuidad de hechos, sino siempre a un solo momento del acontecimiento.
Cuando decimos, por ejemplo, que Napoleón ordenó a sus tropas ir a la guerra, unimos en una misma orden expresada una serie de órdenes consecutivas que dependen mutuamente una de la otra. Napoleón no podía ordenar, y nunca lo ordenó, la invasión de Rusia. Un día mandó enviar tal o cual papel a Viena, Berlín o San Petersburgo, y al día siguiente tal o cual decreto u orden al ejército, a la flota, a la intendencia, etc. Millones de órdenes de las que derivaron una serie de acontecimientos llevaron a las tropas francesas a Rusia. Durante todo su reinado, Napoleón dio órdenes relativas a la expedición a Inglaterra. A ninguna empresa como esta consagró tanto tiempo y tantos esfuerzos, y no obstante no trató nunca en el transcurso de su reinado de llevar a cabo su intención. Al contrario, marchó sobre Rusia, con cuyo país, según dijo en varias ocasiones, creía ventajoso establecer una alianza, lo que demuestra que las primeras órdenes no respondían, las otras sí, a una serie de acontecimientos. Para que una orden sea ejecutada con seguridad precisa que alguien la exprese de forma que aquella pueda ser realizada. Sin embargo, saber de antemano lo que puede o no ser ejecutado es de todo punto de vista imposible, no solamente con relación con un hecho tan complicado como la campaña de Rusia, en la que tomaron parte millones de seres, sino hasta para el hecho más sencillo, porque en la ejecución de uno u otro podrán surgir infinidad de obstáculos. Cada orden ejecutada aparece siempre aislada entre una multitud considerable de órdenes que no lo han sido. Las órdenes imposibles no están vinculadas con el acontecimiento y no pueden por tanto ser ejecutadas. Solamente se realizan aquellas cuyo cumplimiento es hacedero, las cuales se engarzan con las series consecutivas de órdenes que corresponden a la continuidad de los hechos. Esa falsa idea de que la orden que precede al acontecimiento es la causa del mismo, proviene del hecho de que, una vez se ha cumplido aquel, y entre los millares de órdenes encadenadas con el hecho, solo se han ejecutado las susceptibles de ser llevadas a cabo, olvidamos las que por mera imposibilidad no han podido ejecutarse. Además, el origen principal de nuestro error en este aspecto proviene de que en la exposición histórica una serie de diferentes acontecimientos, incluso los más ínfimos, por ejemplo, lo que motivó la marcha de las tropas francesas a Rusia, se generaliza según el resultado que ha producido en un solo hecho, por lo que al mismo tiempo toda la serie de órdenes se generaliza también en una sola expresión de voluntad. Decimos que Napoleón ha deseado la campaña de Rusia y la ha llevado a cabo, y en realidad nada hallamos en toda la campaña del emperador francés que se parezca a la expresión de esa voluntad, sino que nos encontramos con una serie de órdenes o de expresiones de su voluntad dirigidas de la manera más diversa y más indefinida. Del conjunto de órdenes de Napoleón que no fueron ejecutadas, derivó una serie de ellas que fueron realizadas en la campaña de 1812, no porque éstas fueran distintas, sino porque coincidieron con una sucesión de acontecimientos que llevaron a las tropas francesas a Rusia, así como se ha determinado se usa determinado modelo para dibujar tal o cual figura y no precisamente para ver de qué modo y en qué sitios se aplicará el color, porque éste aparece en toda la extensión de la figura copiada del modelo. Así, al examinar en el tiempo la relación existente entre las órdenes y los acontecimientos, nos hallamos con que en ningún caso no puede ser la orden la causa del hecho, sino que hay entre una y otra cierta dependencia, y para comprender en qué consiste esa dependencia debe restablecerse la otra condición omitida en cada orden, que proviene no de la divinidad, sino de un hombre, y que estriba en que el que ordena participa de por sí del acontecimiento. La relación existente entre quien da las órdenes y quien las cumple constituye precisamente lo que se llama el poder y se define en estos términos. Para la actividad general de los hombres se reúnen siempre con objeto de llevar a cabo ciertas combinaciones en las cuales, a pesar de la diferencia de fines respecto a la actividad común, las relaciones entre quienes participan de estas son siempre las mismas. El agrupar para un objetivo la relación entre los hombres que toman parte de una actividad que da pie a su unión es de tal índole que el mayor número de ellos asume la mayor parte de la participación directa en el cometido y el menor número la más pequeña.
de cuantas combinaciones forman los hombres para la realización de los actos comunes, una de las más nobles y más definidas es el ejército. Estos actos comunes, todo ejército se compone de miembros ínfimos por su grado, los soldados cuyo número siempre aumenta y los cabos y los suboficiales, ya no tan numerosos, hasta llegar al poder superior militar que se concentra en una sola persona. La organización militar puede ser representada por un cono cuya base la forman los soldados de las secciones intermedias, los diferentes grados y finalmente el vértice, el jefe superior del ejército. Los soldados, que son los más numerosos, ocupan las zonas inferiores del cono y la base. El soldado directamente mata, tala, incendia, roba y como no está facultado para dar órdenes, sus actos deben ser siempre mandados por el jefe que está situado inmediatamente encima de él. El suboficial, cuyo número es mucho más reducido, obra personalmente mucho más raramente que el soldado, pero ya da órdenes. El suboficial, cuyo número es mucho más reducido, obra el general solo da órdenes a las tropas, le señala el objetivo y nunca hace uso de las armas. Por último, el generalísimo no interviene jamás directamente en la acción y únicamente da órdenes generales acerca de los movimientos de las masas, y la misma relación de personas existe en una actividad común, sea esta la agricultura, el comercio o cualquier otra institución. Así pues, sin reparar artificialmente todas las partes que forman el cono que se confunden entre sí y todos los grados del ejército o de títulos o de situaciones de cualquier institución y obra común, de lo más bajo a lo más alto, se deriva con toda claridad la ley según la cual los hombres se unen unos a otros para llevar a cabo un acto colectivo. Cuanto más directa es la participación de los hombres en los acontecimientos, más numerosos son y menos órdenes pueden dar, y cuanto más reducida es aquella, más reducido es el número de los que intervienen en los hechos y más cuantiosas las órdenes que circulan. Y cuando uno va ascendiendo desde las capas inferiores hasta la cumbre, toma cada vez una parte menor directa en los acontecimientos y ejerce, por medio de sus órdenes, una mayor influencia. Esta relación entre los hombres que ordenan y los que cumplen las órdenes es lo que constituye la esencia del concepto de lo que se ha dado en llamar poder. Al restablecer las condiciones del tiempo con el que se cumplen los acontecimientos, hemos convenido que la orden únicamente es ejecutada cuando está relacionada con una serie de sucesos que se vinculan entre ellas, y al restablecer las necesarias condiciones de unión entre el que ordena y el que ejecuta, hemos visto que quienes ordenan son los que menos intervienen en el acontecimiento. Capítulo 7. Cuando se produce un acontecimiento cualquiera, los hombres expresan sus opiniones y sus deseos acerca de él, y puesto que el mismo es consecuencia de la actividad común de muchos hombres, es evidente que una de las expresiones o deseos formulados se realiza en todo o en parte, y cuando una de las opiniones expuestas se concreta, dicha opinión se encadena con el hecho y lo propio acontece con la orden que precede al mismo. Si unos hombres arrastran un tronco, cada uno de ellos expone su parecer sobre la manera como debe ser arrastrado y el lugar donde hay que depositarlo. Y cuando llegan al sitio señalado, parece que cuanto ha acontecido sea obra de uno solo, o sea, de quien ha dado las órdenes. He aquí, pues, en su aspecto primitivo, la orden y el poder. Aquel que ha trabajado más de una manera manual y ha reflexionado menos en lo que hacía y no ha pensado tampoco en el posible resultado de la actividad común, no podía dar órdenes. Aquel que, debido a su actividad verbal, ha ordenado más, podía por consiguiente hacer un menor uso de las manos. En un agrupamiento de hombres que encaminan su actividad a un solo fin, es aún más fraccionada la categoría de aquellos que toman una parte directa en la acción colectiva, y esta parte será tanto más pequeña cuanto mayor sea la actividad que hayan desplegado al dar las órdenes.
Cuando el hombre obra solo, se somete siempre a cierta consideración que a su juicio son las que han guiado su actividad pasada, justifican la presente y lo orientan en sus planes para futuras acciones. Lo mismo ocurre en las reuniones de personas. A quienes no participan en la acción se les deja la opción de invocar las consideraciones, las justificaciones y las suposiciones de su actividad común. Por causa que nos son unas conocidas y otras desconocidos, los franceses comenzaron a ahogarse y a matarse los unos a los otros, y en relación con tal acontecimiento hallamos la justificación concomitante, que consiste en afirmar que tales sucesos eran necesarios para el bien de Francia, de la libertad y de la igualdad. Cesan los hombres de matarse y se acompaña entonces un acontecimiento que la justificación de la necesaria unidad del poder, de la obligación de rechazar a las fuerzas de Europa, etc. Marchan los hombres destruyendo cuanto encuentran a su paso, de occidente a oriente, y se habla con relación a ello de la gloria de Francia, de la cobardía de Inglaterra, etc. La historia nos enseña que tales justificaciones carecen de sentido común y que incluso se contraponen, como el asesinato de un hombre después del reconocimiento de sus derechos y del crimen perpetrado con 1 millón de personas en Rusia para humillar a Inglaterra. Sin embargo, en el sentido contemporáneo, tales justificaciones destacan la responsabilidad moral de los hombres que intervienen decisivamente en los hechos. Los fines provisionales semejan a las escobas colocadas delante del tren para limpiar la vía, limpian la senda de la responsabilidad moral de los hombres. Sin tales justificaciones, la pregunta más sencilla que se presenta ante el examen de cada acontecimiento no podría ser explicada. Y esta pregunta es, ¿cómo es posible que millones de hombres cometan crímenes comunes, guerras, homicidios, etcétera, en presencia de las actuales y complicadas formas de la vida política y social de Europa? ¿Puede uno presentarse un hecho cualquiera que no esté prescrito, designado y ordenado por los emperadores, los ministros, los parlamentos o los periodistas? ¿Existe acaso una sola actividad común que no se haya justificada por la empresa política de la nación, el equilibrio europeo o la civilización? Así pues, cada suceso coincide inevitablemente con cualquier deseo que haya sido expresado, y de ello sacaremos en consecuencia que la justificación se nos presenta como el resultado de la voluntad de uno o de muchos hombres, sea cual fuere la dirección de la embarcación en movimiento. Siempre veremos delante de ella la sucesión de olas que corta, quienes son únicamente siguiendo quienes se encuentren a bordo solo se darán cuenta del movimiento y de las olas, y únicamente siguiendo de cerca a cada instante la agitación de las aguas y comparándola con el movimiento de la nave, nos será dable convencernos que eso está solo define el movimiento de aquellas. Estamos, pues, expuestos a error, porque nosotros no permanecemos quietos, sino que avanzamos imperceptiblemente. Al observar que las expresiones de la voluntad de los personajes históricos están relacionadas con los acontecimientos bajo la forma de órdenes, los historiadores suponen que tales hechos están subordinados a las órdenes. Al estudiar los sucesos en sí y el vínculo que une los personajes históricos a las masas, hemos visto que los personajes y las órdenes que dimanan de ellos se encuentran bajo la dependencia del acontecimiento. La prueba indiscutible de esta conclusión reside en el hecho de que, sea el que fuera el número de órdenes dadas, el suceso no llega a realizarse sino mediante estos otros motivos. Sin embargo, enseguida que el acontecimiento, si el que fuere, es una realidad entre todas las voluntades que incesantemente se manifiesta, surge una de tal índole que, en virtud de su sentido y del tiempo, equivale en relación con el acontecimiento a las órdenes dadas. Aceptando esta conclusión, podemos responder neta y positivamente a las dos preguntas esenciales de la historia, que son estas. Primera, ¿qué es el poder? Segunda, ¿cuál es la fuerza que produce el movimiento de los pueblos? Respuesta a la primera, el poder es la relación existente entre una persona conocida y otras personas, según la cual aquella toma en la acción una parte directa, tanto menor cuanto más explicaciones y justificaciones formula respecto a la acción común que se realiza.
Respuesta a la segunda, no es el poder, sino tampoco la actividad inteligente, ni siquiera la unión de uno y otra que se imaginan los historiadores, lo que produce el movimiento de los pueblos, sino la actividad de todos los hombres que intervienen en los acontecimientos, los cuales se unen siempre de tal modo que quienes toman en estos una parte directa mayor aceptan por una responsabilidad menor e inversamente. Desde el punto de vista moral se nos presenta el poder como la causa de los acontecimientos. Desde el punto de vista físico son estos los que están sometidos al poder, pero dado que no es posible la actividad moral sin la actividad física, la causa de los acontecimientos no de otra manera, respecto al fenómeno que estamos estudiando nosotros, aplicable al concepto de la causa. Al finalizar el análisis alcanzamos el término de la eternidad, el límite extremo al que llega en todos los órdenes del pensamiento la razón humana, caso de que no quiera separarse del tema de su meditación. La electricidad produce calor y el calor produce electricidad. Los átomos se atraen y se repelen. Al referirnos a la reciprocidad del calor y de la electricidad y la de los átomos, no podemos ahondar en la causa de tales fenómenos. Afirmamos que es así porque así tiene que ser, porque es imposible que sea de otra manera y porque es la ley. Lo mismo acontece con los hechos históricos. ¿Por qué hay guerras y revoluciones? Lo ignoramos y sin embargo sabemos que para realizar tal o cual acto los hombres se agrupan en cierta combinación de la que todos participan y entonces decimos, así ocurre porque forzosamente tiene que ocurrir y así y porque es la ley. Capítulo octavo. Si la historia tratara de los fenómenos exteriores, no bastaría con la prueba de esa ley simple y evidente y podríamos detener ahí nuestro razonamiento, pero la ley de la historia trata del hombre. Una pequeña parcela de la materia no puede expresarnos con que no está sujeta en absoluto a la necesidad de la atracción y de la repulsión y que, por lo tanto, tal necesidad no existe. Pero el hombre, que es el objeto de la historia, afirma concretamente, yo soy libre y por eso no estoy sometido a las leyes. A pesar de que no esté expresada la existencia de la cuestión del libre albedrío, es indudable que ésta se halla presente en cada momento de la historia. Todos los historiadores que piensan con seriedad convergen a pesar suyo hacia esta cuestión. Todas las contradicciones, las oscuridades de la historia, aquella senda engañosa por la cual marcha esta ciencia, solo están basadas en la irresolución de este problema. Si la voluntad de los hombres fuese libre, es decir, si el hombre pudiera obrar a su antojo, la historia no sería más que una sucesión de azares sin conexión alguna entre sí. Si de cada periodo de 1000 años surgiera entre millares de hombres uno solo que tuviera posibilidad de obrar de otra manera, es decir, de obrar como le plugiera, es evidente que un solo acto libre, contrario a las leyes de ese hombre, destruiría la posibilidad de que existiera para toda la humanidad una sola ley. Y si los actos de los hombres son dirigidos por una sola ley, no puede ser esta la voluntad libre, porque la voluntad de los hombres tiene que someterse a aquella ley. Plantearse con esta contradicción la cuestión del libre albedrío que desde los tiempos más remotos ha ocupado a los mejores espíritus y que también desde aquellos tiempos se presenta en toda su importancia. Tal cuestión puede plantearse de la siguiente manera. Si tomamos al hombre como objeto de observación desde cualquier punto de vista, teológico, histórico, ético o filosófico, damos con la ley general de la necesidad, la cual, como todo lo existente, está sometido y al examinarlo en sí mismo, según nuestra conciencia, lo sentimos libres. Esta conciencia es la fuente de un conocimiento de uno mismo totalmente particular e independiente de la razón. Por medio de ella, el hombre se observa a sí mismo, pero no se conoce sino por medio de la conciencia, pues si esta no es posible, ninguna observación ni ninguna aplicación de la razón. El hombre parece comprender, observar y establecer conclusiones. Tiene ante todo que reconocerse a sí mismo por, como ser viviente que es. El hombre no puede reconocerse como ser viviente más que dotado de voluntad y en consecuencia reconoce su voluntad, pero esta voluntad suya, que constituye la sustancia de su vida, el hombre no la conoce ni puede conocerla más que siendo libre.
Sí, sometiéndose a la observación se percata el hombre que su voluntad está siempre dirigida por la misma ley, tanto si advierte la necesidad de alimentarse como la actividad cerebral o cualquier otra, solo comprenderá esa dirección de su voluntad, siempre la misma como su propia restricción. Quien no fuera libre no podría ser limitado. La voluntad del hombre no parece limitada, precisamente porque solo puede reconocerla siendo libre. Cuando decimos yo no soy libre y sin embargo levanto y bajo la mano, todo el mundo comprende que esta respuesta carente de lógica encierra la prueba indiscutible de que la libertad, siendo por tanto la expresión de la conciencia, que no está sujeta a la razón. Si la conciencia de la libertad no fuera un principio particular e independiente de la razón, estaría sometida al razonamiento y a la experiencia, pero en realidad una tal dependencia no se presenta nunca y ni siquiera es posible. Una serie de experiencias y de razonamientos muestra a cada hombre que, en tanto que objeto de observación está sometido a ciertas leyes, el hombre se somete a ellas y no lucha nunca contra la ley de la atracción o de la impenetrabilidad, una vez más le es conocida, pero la misma sucesión de experiencias y de razonamientos le enseña que no es posible la existencia de la libertad absoluta que en sí mismo reconoce, pues que cada uno de sus actos depende de su organismo, de su carácter y de los motivos que actúan en él. Sin embargo, el hombre no se somete nunca a las conclusiones de tales experiencias y razonamientos. Al darse cuenta, mediante la experiencia y el razonamiento, de que la piedra cae de arriba abajo, el hombre cree indiscutiblemente en ello y en todos los casos aguarda el cumplimiento de la ley que conoce, pero al saber también incontestablemente que su voluntad está sometida a las leyes, no cree ni puede creer en aquel fenómeno. ¿Cuántas veces la experiencia y el razonamiento enseñan al hombre que bajo las mismas condiciones y dotado del mismo carácter realizará por milésima vez el mismo acto que antes? Al repetir bajo las mismas condiciones e imbuido del mismo carácter un acto cualquiera, y si éste se termina en todos los casos, de idéntica manera, el hombre se cree infaliblemente en posesión de la misma seguridad de poder obrar a su antojo. Todo hombre, salvaje o pensador, a quien se demuestre con cierta lógica y razonamiento que es que de todo punto imposible imaginarse la realización de dos actos distintos bajo las mismas condiciones, comprenderá que si esa representación insensata, que es la esencia de la libertad, no puede uno imaginarse la vida, aunque se le antoje. Imposible, comprende que aquello existe porque sin aquella representación de la libertad no solamente no lograría comprender la propia vida, sino que ni siquiera podría vivir un solo instante. Y no podría vivir porque todos los anhelos de los hombres, todas las exigencias de la vida no son sino aspiraciones para acrecentar la libertad, la riqueza de la pobreza, la oscuridad, el poder, la sumisión, la fuerza, la debilidad, la salud, la enfermedad, la educación y el trabajo, el oficio, la saciedad, el hambre, la virtud, el vicio, todo ello no constituye más que una gradación en el concepto de la libertad. No es posible representarse un hombre falto de libertad sin estar privado al mismo tiempo de la vida. Si el concepto de la libertad se presenta a la sazón como contradicción insensata, como la posibilidad de cometer dos actos al mismo tiempo o como un acto sin causa, ello únicamente demuestra que la conciencia no está sometida al dominio de la razón. Y lo que se constituye el otro aspecto de la cuestión es la conciencia de la libertad indestructible e indiscutible, no sujeta a la experiencia y el razonamiento, reconocida y sentida por todos los hombres sin excepción y sin la cual es imposible presentarse a la persona humana. El hombre es una criatura de Dios todopoderosa, infinitamente buena y omnisciente, que es pues el pecado cuyo concepto deriva de la conciencia de la libertad humana. He aquí la pregunta que plantea la teología. Los actos de los hombres están sometidos a leyes generales, intangibles y perpetuas que son expresadas por medio de las estadísticas. ¿En qué consiste, pues, la responsabilidad de un individuo ante la sociedad, puesto que el concepto de la responsabilidad dimana de la conciencia del libre albedrío? He aquí la pregunta que formula el derecho. Los actos del hombre son los resultantes de su carácter inmutable y de las influencias que actúan sobre él.
que es pues la conciencia y la observancia del bien y del mal en los actos que dimanan el reconocimiento de la libertad. He aquí la pregunta que nos hace la ética. El hombre, como parte integrante de la vida común de la humanidad, no es presentado como sometido a las leyes que definen aquella vida, pero el mismo hombre, independiente de este vínculo, es libre. ¿Cómo tiene que ser examinada la vida pasada de los pueblos y de la humanidad? ¿Como resultado de la actividad libre o de la actividad no libre de los hombres? He aquí la pregunta que nos presenta la historia. Solamente en nuestros tiempos, en estos tiempos de vulgarización de la ciencia y gracias al arma más fuerte de la ignorancia, el incremento de la imprenta, la cuestión de la libertad, de la voluntad, ha sido situada en un terreno en el que ni siquiera puede existir. En nuestro tiempo, la mayor parte de los hombres que se dicen avanzados, es decir, la multitud de los ignorantes, ha aceptado los trabajos naturalistas que se ocupan de un solo aspecto de la cuestión y han creído que radicaba en dichos trabajos la solución de todo el problema. No existe el alma ni la libertad porque, según los naturalistas, la vida del hombre se expresa mediante el movimiento de los músculos y este movimiento está bajo la tendencia de la actividad nerviosa. No existe alma ni libertad porque en un periodo desconocido de tiempo hemos descendido del mono sin sospechar siquiera que miles de años antes todas las religiones y todos los pensadores no solamente reconocieron, sino que jamás eh, negaron esa misma ley de la necesidad, que ahora trata de probarse con tanta atención por medio de la filología y la zoología comparada. No advierten que en esta cuestión el papel de las ciencias naturales consiste únicamente en servir de instrumento para dilucidar en un solo aspecto, porque el hecho de que, desde el punto de vista de la observación, la razón y la voluntad no son más que secreciones del cerebro y de que el hombre, al seguir la ley general, podía proceder en un periodo desconocido de tiempo de los animales inferiores, solo explica una parte de una verdad reconocida desde hace miles de años por todas las religiones y teorías filosóficas, a saber, desde el punto de vista de la razón, el hombre está sometido a las leyes de la necesidad, pero todo ello no resuelve ni un ápice la solución del problema, que presenta otro aspecto, o sea, el que corresponde al reconocimiento de la libertad. Quizás sea comprensible que en un periodo incierto los hombres hayan descendido del mono, como tal vez lo sea que los hombres hayan sido formados también en una época indeterminada con un montón de barro. Con el primer caso, los desconocidos es el tiempo y en el segundo es procedimiento. Y la pregunta la conciencia de la libertad del hombre, cómo concuerda con la ley de la necesidad a la cual está sometido, no puede ser contestada satisfactoriamente por la fisiología y la zoología comparadas, porque en la rana, en el conejo y en el mono, solo nos es dable observar las actividades muscular y nerviosa, mientras que en el hombre existe, además de estas, la conciencia. Los naturalistas y sus partidarios que se figuran haber resuelto esta cuestión semejan a yeseros que luego de recibir un encargo de enyesar un paño de pared de la iglesia, aprovechándose de la ausencia del patrono, se enardecen con la tarea y enyesan hasta las ventanas, los marcos, las imágenes, las paredes sin terminar, los andamios y se muestran por último muy satisfechos de el excelente trabajo que desde el punto de vista de su oficio han llevado a cabo. Capítulo 9. La solución por parte de la historia del problema del libre albedrío y de la necesidad confirmada en las otras ramas del saber, en las cuales este problema ya ha quedado resuelto, tiene una ventaja, que en lo que a la historia atañe, este problema no afecta solamente a la voluntad del hombre, sino a la idea que nos hacemos de las manifestaciones de esta voluntad en el pasado y bajo determinadas condiciones. Desde el punto de vista de la resolución de esta cuestión, la historia está referente a las demás ciencias en una relación idéntica a la que existe entre las ciencias experimentales y las especulativas. El objeto de la historia no es la voluntad en sí del hombre, sino esta voluntad tal como nosotros nos la representamos. Por esta razón no existe
para la historia, como tampoco para la teología, la ética o la filosofía, el misterio insondable de la unión de dos cosas contradictorias, la libertad y la necesidad. La historia examina la representación de la vida del hombre en la cual se haya realizado el ensamblaje de esas dos contradicciones. En la vida real, todo hecho histórico, lo mismo que todo acto humano, vese comprendido con claridad y definición, sin que jamás se experimente la sensación de la más mínima contradicción, por más que cada acontecimiento se represente como libre en parte y en parte como necesario. Para resolver la cuestión de cómo están unidas la libertad y la necesidad, y en qué reside el sentido de ambos conceptos, la filosofía de la historia puede y debe seguir caminos opuestos a los que comprenden las demás ciencias. En lugar de clasificar bajo las fórmulas corrientes los fenómenos de la vida y de haber definido luego los conceptos de libertad y necesidad, la historia debe deducir entre el gran número de fenómenos que son sometidos a ellas y que se presentan siempre como dependientes de la libertad y la necesidad, la definición de conceptos de estas. Como quiera que examines la representación de la actividad de muchos hombres o de uno solo únicamente, podremos comprender esta como el producto de un lado de la libertad del hombre y del otro de las leyes y de la necesidad, tanto si hablamos de la emigración de los pueblos como de la invasión de los bárbaros o de las órdenes de Napoleón III o del acto recién realizado por un hombre y consistente en escoger en caminos entre los varios que se representan ante él, no veremos en ningún caso la menor contradicción, y está bien definida por nosotros la medida de la libertad y la necesidad que han guiado los actos de esos hombres. Ocurre con frecuencia que representamos la libertad en sus diferentes gradaciones y ésta se nos aparece distinta según sea el punto de vista desde el cual examinamos los fenómenos, pero todo esto acto se nos representa siempre como una cierta mezcla de libertad y necesidad. En fin, observamos en cada acto que examinamos una cierta parte de la libertad y otra de necesidad. Y en todos los casos, cuanto más libertad advertimos en un acto, menos necesidad descubrimos en él y viceversa. La relación existente entre libertad y necesidad disminuye o aumenta sobre el punto de vista desde el cual examinemos el acto, pero aquella sigue siendo inversamente proporcional. El hombre que se ahoga y arrastra consigo al que quiere salvarlo, la madre hambrienta que, extenuada por el amamantamiento del hijo, roba los alimentos, o el hombre que, sujeto a una disciplina, da muerte a otro hombre indefenso, aparece ante quienes son sabedores de las condiciones en que se hallan tales personas como menos culpables de lo que aparentemente son, es decir, menos libres y más sometidos a las leyes de la necesidad. Pero para quien ignora que el hombre se está ahogando, que la madre sufría hambre, que el soldado estaba de servicio, etc., aquellos actos le parecen libres. Del mismo modo, el hombre que 20 años atrás cometió un homicidio y después ha vivido tranquilamente y sin perjudicar a la sociedad su acto, para quien lo enjuicia, 20 años después aparece menos culpable por cuanto está sujeto a las leyes de la necesidad, pero para quien lo examina al día siguiente de haber sido ejecutado, se presenta aquel como una manifestación de libre albedrío. Abundando pues en esta opinión, cualquier acto de un borracho o de un hombre excitado se presenta ante los ojos de quien conoce el estado de ánimo del autor del hecho como menos libre y más sujeto a las leyes de la necesidad, pero más libre y menos sometido a la necesidad a juicio de quien no lo conoce. En tales casos el concepto de la libertad aumenta o disminuye según se acrecienta o mengua el concepto de la necesidad, siempre, claro, es dependiendo del punto de vista desde el cual se enjuicia el acto. De modo que cuanto mayor nos parezca la necesidad, menos se nos antoja la libertad y viceversa. La religión, el buen sentido humano, la ciencia del derecho y hasta la historia comprenden de la misma manera esa relación existente entre la necesidad y la libertad. Todos los casos, sin excepción alguna, en que aumenta o disminuye nuestra representación de la libertad y de la necesidad, se fundamentan en tres puntos. Primero, la relación que existe entre el autor del acto y el mundo exterior. Segundo, la relación con el tiempo. Tercero, la relación con las causas que han producido el hecho. La primera base
la forma la relación existente entre el hombre y el mundo exterior, que no es dable de él, y la comprensión más o menos clara del lugar definido que ocupa cada hombre respecto de cuanto coexiste con él. Es la base gracias a la cual sentamos la evidencia de que el hombre que se ahoga es menos libre y está más sujeto a la fatalidad que un hombre que se sostiene en tierra firme, la base mediante la cual comprendemos que los actos de un hombre que vive en contacto muy estrecho con sus semejantes en un país muy poblado, los actos de un hombre ligado por la familia, el servicio, los negocios, etc., se presentan menos libres y más subordinados a la necesidad que los de un hombre aislado. Si examinamos un hombre solitario haciendo abstracción de cuanto le rodea, cada uno de sus actos nos parecerá libre, pero si observamos la más pequeña relación con lo que le rodea, si advertimos su vinculación que no importa qué, con un hombre que le habla, con el libro que lee, con el trabajo que le ocupa, con la luz que se derrama sobre los objetos que están a su alrededor y están con el aire que le rodea, comprobaremos que cada una de esas condiciones ejerce sobre él una cierta influencia y guía, al menos una parte de su actividad, y cuanto más observamos estas influencias, más mengua en nuestra imaginación la libertad de aquel hombre y más se acrecienta la necesidad a que está sometido. La segunda base la constituye la relación temporal más o menos visible que existe entre el hombre y el mundo. Es la representación más o menos clara del lugar que ocupa en el tiempo cada acto del hombre o en el concepto fundamental gracias al cual la caída del primer hombre que dio origen al género humano se presenta evidentemente como menos libre que el matrimonio del hombre contemporáneo. Es la base mediante la cual la vida y la actividad de los hombres que han vivido siglos atrás y que están vinculados conmigo en el tiempo no se me antojarán tan libres como la vida contemporánea, cuyas consecuencias se ignoran. En este aspecto, la gradación de la representación de la libertad mayor o menor de la necesidad depende en mayor escala del lapso más o menos grande o del tiempo transcurrido entre la realización del acto hasta la apreciación del mismo. Si examino en las mismas condiciones en que ahora me hallo un acto efectuado para mí hace un minuto, dicho acto me parecerá absolutamente libre, pero si en juicio otro hecho verificado hace un mes en distintas condiciones de las existencias actualmente, entonces debo reconocer a pesar mío que si aquel acto no se hubiera realizado, no existirían muchas de las cosas útiles, agradables y hasta necesarias que han ocurrido. Si me retrotraigo con el pensamiento a una acción todavía más ajena, de hace 10 años, por ejemplo, las consecuencias ulteriores de aquellas serán aún más evidentes y me será difícil imaginarme qué ocurriría actualmente si aquel hecho remoto no se hubiera existido. Cuando con mayor regresión hago operar mi recuerdo o, lo que da lo mismo, con más proyecto hacia el futuro, mi juicio más dudoso me parecen mis razonamientos acerca de la libertad del acto realizado. Esa progresión de la convicción referente a la influencia del libre albedrío en los actos generales de la humanidad la hallamos en la historia, por lo que el acontecimiento contemporáneo nos parece ser el resultado indiscutible de los esfuerzos de todos los hombres conocidos, pero en el hecho de mayor antigüedad advertimos ya las consecuencias inevitables al margen de las cuales nada podemos imaginarnos, y cuando al examinar el acontecimiento más nos retrotraemos a los tiempos pasados, menos arbitrario nos parece aquel. La guerra austro-prusiana no es representada entre otras cosas como una serie de maniobras del astuto Bismarck, y las guerras napoleónicas, aunque con ciertas reservas, no son descritas como el resultado de la voluntad de los serbios que las impusieron. Pero en cuanto a las cruzadas, este acontecimiento, sin cuya existencia hubiera sido imposible la historia moderna de Europa, ocupa su lugar definido a pesar de que, según el criterio de los historiadores contemporáneos de las cruzadas, aquel hecho no pareció ser más que el resultado de la voluntad de algunas personas. Respecto, por ejemplo, a la emigración de los pueblos, a ninguna persona de nuestro tiempo se le ocurriría pensar que la renovación del mundo europeo dependiera de la voluntad de Atila, y cuanto más
hacia el pasado, cuando transportemos el objeto de nuestra observación, más dudosa aparecerá la libertad de los hombres que han producido los acontecimientos y por lo tanto más evidente la ley de la necesidad. La tercera base es la mayor o menor posibilidad para nosotros de ver la ligación infinita que existe entre las causas que la razón exige, en la cual cada fenómeno y por consiguiente cada acto debe tener su lugar definido como una consecuencia de actos precedentes y causa de lo que siguen. En la base gracias a la cual nuestros actos y los de nuestros semejantes nos parecen tanto menos libres y más sujetos a las leyes de la necesidad, cuanto menos conozcamos las leyes físicas, fisiológicas o históricas, producto de la observación y a las cuales está sometido el hombre, y cuanto más hayamos ahondado en el descubrimiento de la causa física, fisiológica o histórica del acto. Por otra parte, cuanto más sencillo es el acto observado, menos complicaciones presenta el espíritu y el carácter del hombre cuyo acto merece nuestra atención. Cuando no alcanzamos a comprender la causa de la acción realizada, como en el caso de un crimen, de un acto virtuoso o hasta de un hecho indiferente desde el punto de vista del bien y del mal, atribuimos a aquella una mayor porción de libertad. Si se trata de un crimen, exigimos el castigo de una manera premiante, pero si concierne a la virtud, apreciamos la libertad en un grado de superior elevación. Y por último, en el caso indiferente, reconocemos aún una mayor originalidad y libertad. Pero si nos es conocida una sola de las causas innumerables, admitimos ya en una cierta parte de necesidad, somos menos exigentes respecto a la venganza y del crimen y reconocemos un mérito menor que el acto virtuoso y menos libertad que aquel otro que nos parecía original. El hecho de que un criminal haya sido educado entre malhechores atenúa su culpabilidad. Comprendemos mejor el sacrificio del padre, de la madre, sacrificio con posibilidad de recompensa, que el sacrificio sin causa y por consiguiente nos parece aquel menos meritorio y menos libre. El inventor o los fundadores de una secta o un partido despiertan en nosotros una menor admiración cuanto nos enteramos de cómo y con qué ha sido llevada a cabo la actividad. Si disponemos de numerosos ejemplos y dirigimos siempre nuestra observación a la misma búsqueda de las relaciones existentes entre las causas y las consecuencias de los actos de los hombres, dichos actos nos parecen entonces tanto más necesarios y menos libres cuanto con mayor certeza establezcamos la conexión que se produce entre las consecuencias y las causas. Y si las acciones están sujetas a nuestra observación, son sencillas y numerosas, nuestra figuración de la necesidad de ellas será aún más completa y exacta. El acto afrentoso del hijo de un padre deshonrado, la mala conducta de una mujer instalada en cierto ambiente, la recaída de un alcohólico en el alcoholismo, etc., son actos que nos parecen tanto menos libres cuanto mejor comprendemos la causa de los mismos. Y si el hombre cuya acción enjuiciamos se halla en el último grado del desarrollo del espíritu como un niño, un loco o un idiota, en tal caso, conociendo las causas del acto y la simplicidad del carácter y del espíritu, observamos ya una suma tan grande de necesidad y tan escasa libertad que al punto en que sabemos la causa que ha de producir la acción, estamos en disposición de predecir el propio acto. Solamente sobre estas tres bases se fundamenta la irresponsabilidad de los crímenes reconocida en todas las legislaciones y la existencia de las circunstancias atenuantes. La posibilidad parece mayor o menor según sea el conocimiento de las condiciones en que se halla el hombre cuyo acto encauzamos, según el tiempo que haya transcurrido desde la realización del hecho hasta el momento de juzgarlo y según la mayor o menor comprensión de la causa del mismo. Capítulo 10. Así pues, a nuestro juicio, las dimensiones de la libertad y la necesidad disminuyen, aumentan poco a poco según sea mayor o menor en el hombre que enjuiciamos la conexión con el mundo exterior, la perspectiva del tiempo y la dependencia de las causas del fenómeno de su vida. De modo que si examinamos una situación humana en la cual conocemos la ligación del hombre con el mundo exterior, donde es mayor el periodo de tiempo transcurrido desde la realización del acto hasta la apreciación del mismo, y más evidente la causa de dicha acción, se nos sugiere entonces el concepto de una necesidad mayor y de una libertad más restringida.
Pero si enjuiciamos al hombre bajo una mayor dependencia de las condiciones exteriores, si su acto ha sido realizado en un momento próximo al tiempo presente y si las causas del mismo no son accesibles, nos percatamos entonces de una necesidad más limitada y de una mayor libertad. Sin embargo, tanto en uno como en otro caso, aunque modificáramos nuestro punto de vista, aunque nos explicáramos el vínculo del hombre con el mundo exterior y dicho vínculo nos pareciera accesible, aunque alargáramos o acortáramos los periodos de tiempo y por último, aun cuando las causas fueran las más completas o incompletas, jamás podríamos representarnos la libertad total ni la necesidad absoluta por las siguientes razones. Primera, de cualquier modo que nos representemos al hombre libre de la influencia del mundo exterior, el concepto de la libertad no se nos aparece nunca en la medida del espacio. Todo acto humano se encuentra invariablemente sometido a ciertas condiciones presentes en todo cuanto rodea al hombre. Y yo levanto y bajo la mano, el acto que realizo me parecerá libre, pero si se me pregunta si me es posible levantar la mano en todas direcciones, entonces me doy cuenta de que la he levantado en la dirección que menos obstáculos ofrecía a la realización de dicho acto, obstáculos que se encuentran en los cuerpos que me rodean y en la configuración de mi cuerpo. Si en todas las direcciones posibles elijo una, se debe sin duda a que la que he escogido presentaba menos obstáculos que las demás. Para representarnos a un hombre absolutamente libre, tendríamos que imaginárnoslo fuera del espacio, lo que es a todas luces imposible. Segunda, aun cuando el momento de nuestro juicio sea cercano a de la realización del acto, no llegaremos nunca sino al concepto de la libertad en el tiempo, porque si examinamos antes el estado efectuado, tenemos que reconocer en este la falta de libertad, porque nuestra acción está bajo la influencia de la porción del tiempo en que ha sido realizada. ¿Puedo levantar la mano? La levanto, pero me pregunto, ¿podía no levantarla en aquel momento que ya ha pasado? Para darme cuenta de ello, cuando llega el momento inmediato, no levanto la mano, es decir, no la he levantado hasta el momento en que me he preguntado si tenía la libertad de orar. Ha transcurrido el tiempo, cuya retención no estaba en mi poder. La mano que entonces levanté no es la misma con la cual no hacía ningún movimiento y el aire a través del cual efectuaba dicho movimiento no es ya el mismo que ahora me rodea. Cuando verificaba aquella acción, solo esta y no otra podía ser en aquel instante. El hecho de que en el movimiento inmediato no levantara la mano no demuestra en modo alguno que no pudiera levantarla, puesto que en aquel momento eh, solo instante de tiempo, mi movimiento no podía ser sino uno, es evidente que únicamente podía ser este y no otro. Para que pudiéramos representarnos libre a dicho movimiento, deberíamos imaginárnoslo en el presente, en el límite del tiempo futuro, es decir, fuera del tiempo, lo que es absolutamente imposible. Tercera, por grandes que sean las dificultades de la comprensión de la causa, jamás llegaremos a representarnos la libertad completa, es decir, la ausencia de la causa. Por incomprensible que no sea el movimiento de la manifestación de la libertad de cualquier acto de nuestra vida o de la del prójimo, la primera exigencia del espíritu es la suposición y la investigación de la causa sin cuya existencia no se comprende ningún fenómeno. Al levantar yo la mano para realizar un acto independiente de toda génesis, ello indica que el hecho de querer efectuarlo estriba ya la causa del mismo. Sin embargo, si nos imaginamos a un hombre completamente libre de todas las influencias, con solo examinar el acto que realiza en el momento presente y que no está provocado por ninguna causa, y admitiéramos un residuo infinitamente pequeño de necesidad igual a cero, aún en este caso no llegaríamos al concepto de la libertad completa del hombre, porque eh, eh, un ser que no acepta las influencias del mundo exterior, que se encuentra fuera del tiempo y no está sujeto a las causas, ya deja de ser un hombre. Asimismo, no podemos representarnos nunca los actos de un hombre que, sin la intervención de la libertad, estuviera solamente sujeto a las leyes de la necesidad, y esto por los siguientes motivos.
Primero, por vasto que fuera nuestro conocimiento de las condiciones de espacio en las cuales se encuentra el hombre, dicho conocimiento jamás podrá ser completo, puesto que el número de las condiciones que entran en el mismo es infinitamente grande, del mismo modo que el espacio es infinito. Por eso, el hecho de que no estén definidas todas las condiciones de las influencias del hombre se debe a que no existe una necesidad absoluta y si una porción de la libertad. Segundo, sea lo que fuere la duración que concedamos al periodo de tiempo existente desde la realización del fenómeno objeto de nuestro examen hasta el momento en que los enjuiciamos, dicho periodo será finito, pero el tiempo es infinito. Por esa razón, también en este aspecto no puede nunca existir una necesidad completa. Tercero, asimismo, sea cual fuera la serie de causas de un acto cualquiera, jamás las conoceremos todas, porque aquellos son infinitas y tampoco en este caso daremos con la necesidad absoluta. Por otra parte, aun admitiendo que el residuo de libertad es igual a cero y reconociendo en cualquier caso, por ejemplo, el de un hombre moribundo, un embrión o un idiota, la falta completa de libertad, llegaremos a destruir la idea misma del hombre que examinamos, pues en cuanto no hay libertad no existe el hombre. De ahí que la representación del acto de un hombre sujeto a la sola ley de la necesidad, sin el menor vestigio de libertad, se nos aparece tan imposible como la representación de un acto humano absolutamente libre. Así pues, para representarse el acto de un hombre sujeto únicamente a la ley de la necesidad y carente de libertad, hemos de admitir el conocimiento de una cantidad innumerable de condiciones en el espacio, de un periodo infinitamente grande en el tiempo y de una serie infinita de causas. Si queremos representarnos al hombre totalmente libre, libre de la ley de la necesidad, únicamente hemos de figurárnoslo fuera del espacio, del tiempo y de la dependencia de las causas. En el primer caso, si la necesidad fuera posible sin la libertad, llegaríamos a definir las leyes de aquella por la existencia de sí mismo, es decir, un continente sin contenido. En el segundo caso, si la libertad fuera posible sin la necesidad, llegaríamos a la libertad completa fuera del espacio, del tiempo y de las causas, las cuales por la misma razón de que serían absolutas y no limitadas, no serían nada, o dicho de otro modo, sentía el contenido sin continente. En general, llegamos a dos bases sobre las cuales descansa toda la contemplación del mundo humano, a la esencia incomprensible de la vida y a las leyes que definen dicha esencia. Y aquí lo que nos dice la razón. Primero, el espacio con todas las formas que le da su contenido, la materia, es infinito y no puede ser comprendido de otra manera. Segundo, el tiempo es el movimiento infinito sin un solo momento de reposo y no puede ser comprendido de otra manera. Tercero, la ligación entre causa y efecto no tiene principio ni puede tener fin. Y lo que nos dice la conciencia, primero, yo existo y todo cuanto existe reside en mí, yo abarco el espacio. Segundo, yo mido el tiempo que discurre en un momento inmóvil del tiempo presente, en el que me reconozco viviente y entonces estoy fuera del tiempo. Tercero, estoy al margen de la causa porque ésta radica en cada una de las manifestaciones de mi vida. La razón expresa las leyes de la necesidad y la conciencia, la esencia de la libertad. La libertad sin trabas constituye en la conciencia del hombre la esencia de la vida. La necesidad sin contenido es la razón del hombre en sus tres formas. La libertad es objeto de examen, mientras que la necesidad examina la libertad es el contenido, la necesidad es la forma. Solamente separando los dos puentes de conocimiento que están en relación mutua, como el continente con el contenido, pueden adquirirse los conceptos que se excluyen mutuamente y que no son comprensibles, es decir, los conceptos de libertad y necesidad. Y solo con la unión de ambas puede uno representarse claramente la vida del hombre, lo que es imposible apartándose de dichos conceptos. Todo cuanto sabemos acerca de la vida de los hombres es solamente la existencia de cierta relación entre la libertad y la necesidad, es decir, entre la conciencia y las leyes de la razón, y todo cuanto conocemos del mundo exterior de la naturaleza es asimismo una cierta relación entre las fuerzas de la naturaleza y la necesidad, o entre la esencia de la vida y las leyes de la razón.
Las fuerzas de la vida en la naturaleza están fuera de nuestro alcance y como no las comprendemos, las llamamos atracción, electricidad, fuerza animal, etc. Pero si comprendemos las fuerzas de la vida del hombre, a la que denominamos libertad, así como la fuerza de la atracción incomprensible a sí misma, que todo hombre siente, solamente la comprenderemos en la medida que conocemos las leyes de la necesidad que la rigen, desde el conocimiento primitivo de que todos los cuerpos pesan hasta la verificación de las leyes de Newton. Del mismo modo, la fuerza de la libertad reconocida por cada uno de nosotros, incomprensible en sí misma, no nos es asequible hasta que conocemos las leyes de la necesidad a las cuales aquella está sometida, y eso partiendo de la base de que todo hombre es mortal hasta llegar al conocimiento de las más complicadas leyes económicas históricas. Cada uno de nuestros conocimientos no es sino la adaptación de la esencia de la vida a las leyes de la razón. La libertad del hombre se distingue de todas las demás fuerzas en que aquella está reconocida por su poseedor, pero la razón es una fuerza que en nada se diferencia de las otras. Las fuerzas de la atracción, de la electricidad o de la afinidad química no se distinguen de otra porque estas energías están distintamente definidas por la razón. Del mismo modo, la fuerza de la libertad del hombre se distingue de las demás fuerzas de la naturaleza únicamente por la definición que le presta la razón. La libertad sin la necesidad, es decir, sin las leyes de la razón que la definen, no se diferencia en nada de la atracción del calor o de la fuerza vegetativa. Para la razón, esta fuerza no es sino una sensación momentáneamente indefinida de la vida. Y del mismo modo que la esencia indefinida de la fuerza que mueve los cuerpos celestes, de la energía, del calor, de la electricidad, de la afinidad química, forman el contenido de la astronomía, de la física, de la química y de la botánica, de la zoología, etc., la esencia de la fuerza de la libertad integra el contenido de la historia. Toda ciencia es la manifestación de la desconocida esencia de la vida y esta no puede ser sino el objeto de la metafísica. Del mismo modo, pues la manifestación de la fuerza de la libertad de los hombres en el espacio, en el tiempo y en la definición de las causas forma el objeto de la historia, mientras que la libertad es en sí misma el objeto de la metafísica. En las ciencias experimentales damos la denominación de leyes de la necesidad a lo que nos es conocido y lo que ignoramos. Lo llamamos fuerza vital, que no es más que el desconocido o residuo de lo que de la esencia de la vida ignoramos. Así también en la historia, a lo que conocemos lo designamos con el nombre de leyes de la necesidad y a lo que ignoramos lo denominamos libertad. Para la historia, la libertad no es sino la expresión de un residuo ignorado del conocimiento sobre las leyes de la vida del hombre. Capítulo 11. La historia examina las manifestaciones de la libertad en la vida del hombre, en sus relaciones con el mundo exterior, en el tiempo y en la dependencia de las causas. Es decir, que define dicha libertad con las leyes de la razón. Por eso, dicha libertad es definida por las citadas leyes y en tal caso, la historia no es más que ciencia. Para la historia, reconocer la libertad de los hombres como una fuerza que puede ejercer influencia sobre los acontecimientos históricos, es decir, no sometida a las leyes, es lo mismo que aceptar para la astronomía la fuerza libre de los movimientos de los cuerpos celestes. Tal reconocimiento destruye la posibilidad de la existencia de leyes, o lo que es lo mismo de cualquier saber. Si únicamente existiera un sol que se moviera libremente, las leyes de Kepler y de Newton caerían por su base y no tendríamos ninguna representación del movimiento de los cuerpos celestes. Si existiera un solo acto libre del hombre, no podría haber ninguna histórica ni representación alguna de los acontecimientos históricos. Existe tras la historia las líneas del movimiento de las voluntades humanas, uno de cuyos extremos permanece oculto en lo desconocido, mientras que el otro se desplaza en el espacio, en el tiempo y en la conciencia de la libertad de los hombres en el presente. Cuanto más se ensancha ante nosotros el campo del movimiento, más evidente aparecen las leyes del mismo. Encontrar y definir tales leyes es el fin de la historia. Cualquiera que sea el punto de vista desde el cual se considera la ciencia su objeto y el camino y que siga para buscar
en la voluntad libre de los hombres las causas de los acontecimientos, la expresión de las leyes científicas es imposible porque, por más que limitemos la libertad humana al punto que la reconozcamos como una fuerza independiente de las citadas leyes, no será ya posible la existencia de las mismas. Solamente limitando esta libertad hasta el infinito, es decir, examinándola como una cantidad infinitesimal, llegaremos a convencernos de la absoluta inaccesibilidad de las causas y entonces, en lugar de la búsqueda de estas, la historia toma por fin la averiguación de las leyes. Hace ya mucho tiempo que comenzó la investigación de estas leyes y por tanto estos nuevos procedimientos del pensamiento que la historia tiene que asimilarse se elaboran simultáneamente con el anonadamiento hacia el cual se encamina la vieja historia al subdividir cada vez más las causas de los acontecimientos. Todas las ciencias humanas han seguido esta senda. Al llegar a lo infinitamente pequeño, la matemática, la más exacta de las ciencias, abandona el procedimiento de división y emplea otros nuevos referentes a la composición de las incógnitas. De lo infinitamente pequeño, al apartarse del concepto de la causa, la matemática elabora leyes, es decir, la propiedad común a todos los elementos desconocidos infinitamente pequeños. Por el mismo camino del pensamiento, aun cuando bajo otra forma, han marchado las otras ciencias. Cuando Newton descubrió las leyes de la atracción, no afirmó que el Sol y la Tierra tienen la propiedad de atraerse mutuamente, sino que todos los cuerpos, desde el más pequeño al más grande, tienen la propiedad de traerse los unos a los otros, o sea, que soslayando la cuestión de la causa del movimiento de los cuerpos, expresó la cualidad común a todos ellos, desde los infinitamente pequeños a los infinitamente grandes. Y los mismos hacen las ciencias naturales, dejan de lado la cuestión de la causa y buscan las leyes. La historia sigue a sí mismo idéntico camino, y si es su objeto, no la descripción de los episodios de la vida de los hombres, rehuyendo la idea de la causa, sino el estudio de los movimientos de los pueblos y de la humanidad. En tal caso, tiene que proceder a la indagación de las leyes comunes a todos los elementos iguales de la libertad, indisolublemente vinculados entre sí e infinitamente pequeños. Capítulo 12. Desde que Copérnico halló y demostró su ley, el simple reconocimiento de que no es el Sol sino la Tierra la que gira, destruyó toda la cosmografía de los antiguos. Contraponiéndose a esta ley, podría volverse a la vieja creencia acerca del movimiento de los cuerpos, sin lo cual no se podía continuar, a lo que parece, el estudio del mundo de Ptolomeo. Y sin embargo, incluso después del descubrimiento de Copérnico, el mundo de Ptolomeo siguió siendo durante mucho tiempo objeto de estudio, desde que por primera vez un hombre afirmó y demostró que el número de nacimientos y de crímenes está sujeto a leyes matemáticas. Tal o cual constitución del Estado está definida por cierta condición geográfica y político-económica, y que las causas de los movimientos de los pueblos radican en ciertas relaciones existentes entre la población y la tierra. Están destruidas desde entonces las bases sobre las cuales descansaba la historia. Era posible, renegando de las leyes nuevas, retener la antigua opinión acerca de la historia, pero tenía uno la impresión de que sin tal impugnación no se podía continuar el estudio de los acontecimientos históricos, admitiendo que fueran estos el resultado de la libre voluntad de los hombres, porque si gracias a ciertas condiciones geográficas o económicas se estableciera tal o cual constitución o se produjera tal o cual movimiento del pueblo, entonces la voluntad de los hombres que nosotros nos representamos estableciendo una constitución o provocando un movimiento de los pueblos ya no podría ser examinada como una causa y, no obstante, la historia antigua sigue siendo estudiada con las leyes de la estadística, de la geografía, de la economía política, de la filología comparada y de la geología, que contradicen simplemente el citado principio. Durante mucho tiempo y de modo perseverante continuó en la filosofía física la lucha entre las corrientes antiguas y las nuevas. La teología defendía la vieja corriente y acusaba a la nueva de atacar la tesis de la revelación, pero cuando se sobrepuso la verdad, la teología se estableció en el terreno nuevo con la misma firmeza de antes. Asimismo, se persigue desde hace largo tiempo la lucha entre la vieja
y la nueva opinión en el dominio de la historia y la teología defiende igualmente la vieja corriente y lanza sobre las mismas acusaciones que respecto a la filosofía física, tanto en uno como en otro caso, y de una parte y de la otra, la lucha provoca las pasiones y ahoga la verdad. De un lado es la lucha del miedo y de la añoranza por todo el edificio erigido a través de los siglos, y del otro la contienda apasionada con miras a la destrucción por los hombres que han bregado contra la naciente verdad de la filosofía física. El reconocer dicha verdad representaría a su juicio la destrucción de la fe en Dios, en la creación del mundo y en los milagros de Josué, hijo de Nahum. A los defensores de las leyes de Copérnico y Newton, Voltaire por ejemplo, parecíales que las leyes de la astronomía habían de destruir la religión, y Voltaire esgrimía las leyes de la gravitación universal como un arma contra la fe religiosa. Del mismo modo, parece bastar en nuestros tiempos el reconocimiento de la ley de la necesidad para que sean destruidos el concepto de alma, del bien y del mal, y todas las instituciones gubernamentales y de las iglesias basadas en dicho concepto. Al igual que Voltaire, en su tiempo los defensores no reconocidos de la ley de la necesidad hacen uso de dicha ley como de un arma contra la religión. Sin embargo, del mismo modo que la ley de Copérnico en la astronomía, en la historia, la ley de la necesidad no solamente no es motivo de destrucción, sino que incluso afirma el terreno sobre el cual están basadas las instituciones del Estado y la Iglesia, como antaño respecto a la astronomía en los tiempos presentes y referente a la historia. Toda la referencia está basada en el reconocimiento o no de la unidad absoluta que sirve de medida a los fenómenos sensibles. Dicha unidad era en la astronomía la inmovilidad de la Tierra y es en la historia la dependencia de la individualidad, la libertad. Para la astronomía, la dificultad del reconocimiento del movimiento de la Tierra provenía del hecho de que había de renunciarse al sentimiento espontáneo de la inmovilidad de la Tierra y al mismo tiempo eh, en lo concerniente a la astronomía, la opinión nueva decía, cierto es que nos damos cuenta del movimiento de la Tierra, si admitimos su movilidad, llegaremos al absurdo, pero si aceptamos que se mueve, desembocaremos en las leyes. Y del mismo modo, en lo relativo a la historia, la corriente nueva dice, cierto es que nos advirtamos nuestras dependencias. Si admitimos nuestra libertad, llegaremos a la necedad, pero si aceptamos la dependencia del mundo exterior, del tiempo y de las causas, iremos a dar con las leyes. En el primer caso era preciso renunciar a la conciencia de la inmovilidad inexistente en el espacio y admitir el movimiento que no percibimos. En el segundo, que es el actual, es necesario renunciar a la libertad de lo que no tenemos conciencia y reconocer la independencia que no sentimos.